Objeto virtual de información, la Edad Media. Introducción. Este objeto virtual de información ofrece un contenido general sobre las características de la Edad Media, con el fin de que el estudiante contextualice la época y sus principales aspectos, y así pueda ubicar luego los principales filósofos y corrientes filosóficas de este tiempo. Objetivo: identificar la Edad Media y sus principales características sociales, económicas, religiosas y culturales como un apoyo al desarrollo de las actividades del curso, mediante la presentación de contenidos relacionados. La Edad Media es un periodo histórico que duró casi 1000 años, entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Desde la caída del Imperio Romano, Rómulo Augusto es depuesto por el rey Érulo Odoacro en el 476 y hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. La caída del Imperio Romano se produjo por una serie de problemas internos que tenía el imperio: una extensión exagerada, el centralismo administrativo y un ejército propio muy reducido. Uno de los aspectos políticos más importantes en la Edad Media es el surgimiento del Imperio Carolingio. Clodoveo, Pipino el Breve y Carlomagno consolidan este imperio del siglo VIII al siglo IX, que permitió unificar y sentar las bases de Europa. La administración se centraliza y se dan amplios poderes y tierras a la Iglesia Católica. Es un momento de un gran florecimiento cultural. Carlomagno impulsa la educación mediante la formación de escuelas palatinas y catedralicias en las que se forman funcionarios civiles y eclesiásticos. El monje Alcuino de York se encarga de implementar el sistema pedagógico que se usará en la Edad Media. Fin del Imperio Carolingio. A la muerte del emperador Ludovico, hijo de Carlomagno, el imperio se dividió en el 843 entre sus tres hijos, con lo que prácticamente se derrumbó. Europa se convirtió en un sistema feudal gobernado por pequeños señores. División de la Edad Media. La Edad Media se divide en tres grandes periodos para poder abarcar todo ese tiempo. La división más adecuada es la que propone tres grandes etapas: temprana, alta y baja Edad Media, porque permite una mejor comprensión de su desarrollo. La temprana Edad Media se produjo entre los siglos IV al siglo IX, está marcada por el Imperio Carolingio, aparece el Islam en el año 620 después de Cristo, es un periodo de florecimiento económico y cultural, y Alcuino de York establece el sistema escolar. La Alta Edad Media se desarrolló entre los siglos X y XIII, fue un periodo de un desarrollo demográfico muy importante, también de un desarrollo económico y social. Hay una expansión por medio de las cruzadas, aparecen las ciudades, las universidades y la burguesía. Tomás de Aquino fija el mayor desarrollo filosófico del medioevo. Baja Edad Media. Se produjo entre los siglos XIV y XV. Es un periodo de decadencia y de crisis. Pandemias diezman a Europa. Se producen grandes revueltas sociales. Guillermo de Ockham y otros filósofos van abriendo camino a la ciencia y al divorcio entre la fe y la razón. Características sociales de la Edad Media. La Edad Media está fuertemente jerarquizada. La nobleza y el clero tienen grandes privilegios, mientras que el pueblo está sumido en la pobreza. Ante el fracaso del centralismo carolingio aparece el feudalismo, en el que se dan unas relaciones de producción y dependencia entre el campesino, que pone la mano de obra, y el señor, que es dueño de la tierra, en términos de vasallaje a cambio de protección. El papel predominante de la Iglesia, especialmente a través de los monasterios, verdaderas ciudades que llegaron a monopolizar no solo las riquezas, sino también el conocimiento y la cultura. De ser una organización eminentemente rural en sus inicios,
la sociedad medieval va pasando a ser una sociedad urbana, gracias al comercio y a la aparición de la burguesía. La burguesía de burgo o barrio es una especie de clase media formada por quienes no son ni señores ni siervos, ni clérigos ni campesinos, y que viven del comercio o del artesanado. Su desarrollo favoreció el auge de las ciudades medievales y una nueva organización social. Los artesanos y comerciantes se van organizando en gremios o corporaciones, lo que les permitía proteger sus intereses al regular los oficios y los precios, equilibrando la oferta y la demanda. El conocimiento de un oficio era una forma incipiente pero eficaz de educación. Características económicas de la Edad Media. Al principio la economía se basa en la agricultura. En el siglo XI nacen los mercados, los centros urbanos y los negocios internacionales. Las cruzadas permiten el intercambio comercial entre países. Se desarrolla el mercado marítimo, aparecen los primeros bancos y se desarrollan la moneda y las letras de cambio. El feudalismo permite la explotación de la tierra a cambio del servicio y la protección. Características políticas de la Edad Media. Fracaso del centralismo carolingio y debilitamiento del poder real. Descentralización en señoríos civiles y eclesiásticos. Vasallaje como expresión del feudalismo. Poder político de la Iglesia Católica. Las guerras y las cruzadas permiten una recomposición política de Europa. Características religiosas de la Edad Media. El teocentrismo, la hegemonía espiritual y religiosa de la Iglesia Católica, el papocesarismo, o sea, el papel preponderante del Papa sobre el emperador, o el cesaropapismo, que es el fenómeno contrario, cuando el emperador es el que gobierna sobre el Papa. Difusión del Islam, ignorancia religiosa, sincretismo, mezcla de creencias, miedo como mecanismo de control. Características culturales de la Edad Media. Aparece el latín como idioma común que favorece el intercambio de ideas, el papel dinamizador y conservador de la cultura por parte de los monasterios, la aparición de las escuelas palatinas y episcopales, el surgimiento de las ciudades, el fenómeno de los juglares y trovadores que permiten el intercambio de ideas entre ciudades y pueblos, y el intercambio cultural con el Oriente. Características culturales de la Edad Media. Aparición de las lenguas romances, desarrollo de la filosofía y de la ciencia, florecimiento de la literatura, especialmente con Dante Alighieri, el desarrollo de la caligrafía monacal y la arquitectura gótica presente en las grandes catedrales. Conclusiones. La Edad Media duró casi 1000 años, entre la caída del Imperio Romano y la caída de Constantinopla. El Imperio Carolingio unificó Europa e impulsó la educación. Para una mejor comprensión, la Edad Media se divide en temprana, alta y baja Edad Media. La Edad Media es un periodo muy complejo con amplios desarrollos en ciencia y cultura. La realidad social era compleja y la desigualdad entre las clases sociales era muy grande. La Iglesia Católica tuvo un papel predominante en esta época. A continuación puedes ver algunas referencias bibliográficas para una mejor comprensión de la temática presentada. Gracias por su atención. Esta ha sido una presentación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, director de curso César Osvaldo Ibarra, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 2020.